Cuando hablamos de inteligencia humana, ¿a qué nos estamos refiriendo? La inteligencia humana es la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas, adaptarse al entorno y comprender el mundo que nos rodea. La teoría de la inteligencia múltiple, propuesta por Howard Gardner, sugiere que existen varios tipos de inteligencia, más allá del tradicional coeficiente intelectual. Sin embargo, hay que considerar que existen diferentes tipos de inteligencia. Estos incluyen inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal cinestésica, intrapersonal e interpersonal y emocional. Cada tipo destaca habilidades específicas y reconoce la diversidad de talentos humanos. Esta perspectiva amplía la comprensión de la inteligencia, reconociendo que las personas pueden sobresalir en diferentes áreas, contribuyendo a una visión más completa y apreciativa de la capacidad cognitiva. ¿Cuáles son las características de las personas superdotadas? Las personas superdotadas o altamente inteligentes pueden exhibir una variedad de características y actitudes. Es importante destacar que la inteligencia es multifacética y no todas las personas superdotadas muestran las mismas características. Sin embargo, algunas de las características principales son las siguientes. Curiosidad insaciable. Tienen un deseo constante de aprender y explorar nuevos temas. La curiosidad intelectual es una fuerza impulsora en sus vidas. Rapidez de aprendizaje. Pueden comprender y asimilar nueva información rápidamente, a menudo necesitando menos tiempo para dominar conceptos complejos. Creatividad. Exhiben pensamiento creativo y pueden ver conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas. La creatividad puede manifestarse en diversas áreas, desde las artes hasta la resolución de problemas. Alta sensibilidad. Pueden ser más sensibles emocionalmente y estar conscientes de matices y detalles que otros pueden pasar por alto. Esto puede llevar a una mayor empatía. Persistencia. A pesar de la facilidad para aprender, algunas personas superdotadas pueden enfrentar desafíos en la vida y desarrollar una gran persistencia para superar obstáculos. ¿Cuál es el rasgo que caracteriza a los superdotados? De acuerdo con el portal de Psychology Today, un rasgo innegable de las personas inteligentes es la llamada apertura a la experiencia, el cual es un componente clave de la inteligencia que contribuye sustancialmente a la creatividad y a la capacidad de tomar en cuenta un abanico de opciones y perspectivas para hacer frente a la vida, resolver problemas y comprender situaciones complejas. Además, es importante destacar el peculiar sentido del humor, que puede ser una espada de doble filo. Otros rasgos importantes de los superinteligentes. Pensamiento crítico. Tienen la capacidad de analizar información de manera profunda y cuestionar ideas convencionales, mostrando un pensamiento crítico agudo. Intereses intensos. Desarrollan intereses profundos y apasionados en áreas específicas, a menudo sumergiéndose en la especialización. Sentido del humor avanzado. Pueden tener un sentido del humor sofisticado y apreciar juegos de palabras, ironía y humor abstracto. Independencia. A veces prefieren trabajar de manera independiente y pueden resistirse a la autoridad cuando sienten que las reglas son arbitrarias o limitantes. Alta autoexigencia. Pueden establecer estándares elevados para sí mismos y sentir frustración si no cumplen con esas expectativas.
Es importante recordar que estas características son generales y que cada persona superdotada es única. Además, las experiencias y desafíos asociados con la inteligencia pueden variar considerablemente entre individuos. Hablemos ahora de qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. A pesar de que varios psicólogos ya habían señalado la insuficiencia de los elementos cognitivos y racionales como únicos indicadores de inteligencia, el concepto de inteligencia emocional surge en 1983 con el psicólogo Howard Gardner, quien considera los test de coeficiente intelectual como insuficientes para lograr una apreciación de la inteligencia. Existen dos formas elementales de inteligencia emocional. Inteligencia interpersonal. Implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Inteligencia intrapersonal. Implica entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. La difusión del concepto entre la población a partir de la divulgación científica llevada a cabo por diversos académicos, entre los que cabe destacar al psicólogo Daniel Goleman, autor del libro más vendido sobre el tema, fomentó la aparición de seminarios, talleres y cursos vinculados al aprendizaje de la inteligencia emocional, que se generalizaron rápidamente en la sociedad, especialmente en el ámbito empresarial, proveyendo técnicas y herramientas para reforzar las habilidades intra e interpersonales. La divulgación del concepto también impulsó la aparición de numerosos tests con el objetivo de medir, calcular y comparar las habilidades emocionales de las personas, pero al no ser las características afectivas y sentimentales de fácil medición, muchos de estos tests no cuentan con aval científico. Existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes, tales como la empatía, la capacidad de motivación, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, el liderazgo, entre otras. Generalmente estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia emocional cuando se quiere medir esta habilidad psicológica. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Estas habilidades también son importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes. Este concepto también ha tenido un enorme impacto en el ámbito educativo, introduciendo la cuestión de los elementos emocionales en relación entre docente y alumno, y la importancia que esto tiene al momento del aprendizaje cognitivo. Tanto la inteligencia emocional del docente como la del alumno tienen un peso significativo en el resultado exitoso o no del proceso de enseñanza. Respaldo científico. Los estudios científicos sobre la inteligencia emocional se enfocan tanto en la vida personal de los individuos y su aprendizaje emocional durante la infancia y adolescencia, como sobre factores biológicos y anatómicos,
tales como el papel desempeñado por la amígdala y el hipocampo en la evolución de las emociones o la importancia que cumplen las hormonas. En la literatura científica existen dos grandes modelos de inteligencia emocional. Modelo mixto. Combina habilidades emocionales con elementos de la personalidad. Modelo de habilidad. Se centra exclusivamente en el procesamiento emocional de la información obtenida del entorno o de la introspección. Mientras el primer modelo está más difundido gracias al marketing y la publicidad, el modelo de habilidad cuenta con más apoyo dentro de la comunidad científica. ¿Qué es la inteligencia intrapersonal? Este es un tipo de inteligencia introspectiva. Tiende a la examinación de los aspectos interiores del individuo, de su mundo interno. Esto pasa por reconocer las propias emociones, los propios sentimientos, las lógicas que rigen la propia conducta. Y de esa manera poder organizarlas, elegirlas y aplicar eso que popularmente se conoce como inteligencia emocional. Este tipo de inteligencia desarrollada especialmente por los asiduos a la psicoterapia o a la meditación y otras conductas introspectivas o de aprendizaje emocional. Inteligencia interpersonal. Al contrario del anterior, este se refiere a los aspectos del trato con los demás, o sea, a la capacidad de establecer vínculos efectivos con otros seres humanos y reconocer sus emociones, sus pensamientos, incluso cuando se ocultan activamente, y brindarles una respuesta adecuada. La inteligencia interpersonal implica altos niveles de empatía o de carisma. Es frecuente hallar altos niveles de inteligencia interpersonal en líderes políticos, trabajadores sociales, psicólogos, abogados y terapeutas. Así pues, según su aproximación a la inteligencia, esta no puede definirse como un conjunto fijo y determinado de capacidades específicas que algunas personas tienen y otras no. Por el contrario, entiende la inteligencia como una red de capacidades autónomas, pero interrelacionadas, que se dan en una medida o en otra en los individuos. El desarrollo de cada una de esas capacidades depende de tres factores principales: su herencia biológica o genética, su vida personal y su herencia cultural e histórica. Es decir, la inteligencia es para Gardner una combinación de potenciales biopsicológicos que nos permiten procesar la información de manera creativa y útil, pero dentro de un marco cultural de necesidades y valores.